¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir un poco mejor. ¿Vos cómo andás? Porque viste que estamos todos resfriados, todos, es increíble. Pero después el doctor Tobaldo va a hablar de esto, que me dejó pensando. Pero bueno, vamos a empezar primero con Gloria Bredice. Va a hablar de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Nos vamos transformando? ¿Sí? A medida que vamos creciendo. ¿Qué es? ¿Viste esos sentimientos encontrados que a veces tenemos entre lo que somos y a veces lo que tenemos que ser por determinadas circunstancias? Bueno, lindo tema de la psicóloga Gloria Bredice. Cuando me preguntan acerca de la personalidad, qué es la personalidad, por qué tengo esta personalidad, de dónde me viene esta personalidad, si es tan, digamos, determinada o si es algo que nosotros podemos hacer con ella, lo que tenemos que recordar primero es que nosotros venimos con tendencias biológicas y también con tendencias psicológicas. Hoy se está estudiando mucho no solo la genética en cuanto a propensiones de nuestro organismo, sino que también se está estudiando lo que se llama la epigenética, que es un poco cómo influyen los caracteres o los estilos de las familias en las cuales nacemos, del grupo étnico, por ejemplo, o del grupo social en el cual nosotros nos encontramos. Todo eso conforma como un mapa, que no es solo el mapa genético corporal o biológico, que es más detectable en las investigaciones, sino que también conforma como un mapa en ese campo, que hoy sabemos que es un campo cuántico, una dimensión, digamos, vibratoria. Entonces, podríamos decir que con todos esos elementos y con todas esas bases con las que venimos, comienza así la experiencia personal. Y esa experiencia personal, unida a las condiciones que nos rodean, más los tipos de respuesta que nosotros vamos dando, van conformando lo que llamaríamos un modo habitual de ser, un modo habitual de funcionar, que está relacionado con la influencia del medio y que tiene como dos aspectos. Por un lado, lo podríamos llamar el carácter. O sea, cualquiera nos detecta y podría decir, esta persona es así, 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 nos va dando nuestros rasgos porque es lo que nos observa, desde fuera se ve. Pero a lo que más nos interesa es que ese carácter, ese componente del hábito y ese componente biológico y ese componente perigenético, o si le queremos llamar cuántico, en donde nosotros nacemos y nos vamos construyendo una personalidad, lo más importante de eso es que no es estable, que no somos eso, porque las personas confundimos nuestra presencia, nuestro ser, lo confundimos con ese yo que tomó tal carácter. Entonces decimos, yo soy así, a mí me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Claro, porque vos sos así, yo soy de manera distinta. Entonces todo el tiempo estamos refiriendo a esa personalidad habitual, ese carácter que hemos ido forjando en el tiempo. Y nos vamos restando poder y nos vamos restando valor. ¿Por qué? Porque yo no soy estructuralmente así. Me acostumbré a funcionar así. Entonces, vamos a dividir un poquitito. El estilo de funcionamiento, que es la psicodinámica de la personalidad, de mi ser, que se da cuenta, que es consciente, que dice, uy, esto no me hace bien, esto sí me hace bien. O sea, que tenemos una mirada inteligente respecto de nosotros mismos, respecto de nuestra propia personalidad. Y si lo separamos un poquito y entramos en este observador, autoayudador, ya te hablé el otro día de autoconocimiento, o sea, este que quiere hacer algo por sí mismo, vamos a transformar esta mirada inteligente sobre nuestro modo de funcionar en un buen gestor. En decir, esto
voy a poner mi voluntad para irlo dejando, esto irlo transformando, aquello otro reformando, y actuar de una manera proactiva, ¿no es cierto?, y positiva, con nosotros mismos, con el modo de funcionar que tenemos nosotros mismos. ¿Sabes cómo llamamos esto en Gestalt? Lo llamamos, al que mira, al observador, lo llamamos el sí mismo. No tiene juicio, no tiene condena, está ahí para hacer su camino evolutivo de conciencia. Y a la personalidad o el carácter con el que andamos, que bueno, con el que trabajamos a cada rato, lo llamamos función personalidad, porque es el modo en que funcionamos en el mundo. El valor de vivir. Yo estaba hablando con María Esther Pedroni. No sé si vos alguna vez hiciste un retiro espiritual. Mucha gente hace, pero estos retiros son muy, muy especiales. Entonces le preguntaba a María Esther de qué se trata, cómo es, quién puede ir, ¿sí? Si son especiales para los alumnos del Centro Kenneth. Bueno, todo esto te puede interesar mucho y lo comenta, sí, María Esther Pedroni. Bueno, por lo general el obligatorio es, todos los chicos que empiezan primer nivel tienen el retiro obligatorio. Se hacen 2 por año, uno para ellos y después se hace otro para el que quiera ir, del nivel que sea. Se juntan. ¿Y en qué consiste? Bueno, es toda una tarea, un trabajo, no es ir a pasarla bien, la vamos a pasar bien, sí, pero no es no hacer nada, es el hacer mucho por uno mismo. Entonces, cuando uno tiene los chicos que empiezan a los 6, 7, 8 meses, y más o menos uno puede ir viendo cómo son, qué situaciones viven, qué es lo que tienen que aprender y lo que no saben, qué es lo que manejan mal. Entonces se prepara el retiro en función al cambio de esa gente para hacerle ver cuál es el verdadero camino. Entonces se hace un trabajo muy profundo. Hay un antes y un después. Bueno, uno trata de enseñarle a los chicos cómo es el tema, cómo es vivir y vivir bien. Porque hay una cosa importante, con los años que uno tiene de trabajo y experiencia, sabe que la gente vive mal y se enferma porque precisamente vive mal. Al vivir mal enferma el cuerpo. Tenemos conceptos muy equivocados, porque lógicamente la evolución cambia conceptos, cambia forma de vida, cambia forma de pensar, de sentir. Si nosotros no nos vamos adecuando al cambio y a la evolución, es muy difícil mantenerse bien, porque entra la confusión. Claro, es lo que hablábamos hace unos micros atrás de los sentimientos encontrados. Claro, exactamente. Entonces, uno, ¿qué hace? Cuando tenemos planteles de 30, 35, todos los años. Pues se hace una vez por año nomás, ¿no? En las iniciaciones. Sí. Eso ya lo sabemos. Ahí primer nivel es 1 por año y después a estudiar, 6, 7 años, 8. En esos 6 o 7 meses que uno tiene previos, como para ir conociendo un poquito a los chicos, a las personas que uno tiene, uno va visualizando dónde está el punto flojo de cada uno. Y en virtud de eso se arma el trabajo que se hace. Claro. A veces son 2 días, a veces son 3. Nos retiramos y cuando nos retiramos no tenemos contacto con el afuera. Claro, se hacen en lugares, claro, se hacen lugares donde se disfruta de la. Por lo general vamos siempre a Córdoba, ¿no? Villa General Belgrano, que es un lugar hermoso, claro, lejos de los ruidos. Y es la mejor manera de encontrarse. En plena montaña. Claro. Entonces cada uno, yo diría que desnuda su alma. Claro. Cuando vuelven con un montón de conceptos nuevos, aprendidos. La gente se da cuenta de los errores en los que vive, cómo piensa, cómo siente. ¿Y el hecho de estar en grupo favorece al que tiene conflictos? Favorece un montón, porque cuando uno cuenta, el otro se anima a contar y el otro se anima a contar. Y cosas que a lo mejor no dijo nunca, ni con un psicólogo, ni con un psiquiatra, allí la saca y cuando la saca se sana. Qué bárbaro. ¿Y cuándo es? ¿A partir de cuándo son los...? 6 meses, 7 meses de que empiezan el primer nivel. ¿Y ahora cuándo es el retiro? Ahora es en julio. Ah, bárbaro, Sí, que viene. en el julio, sí. Bueno. Así que viene junio, julio. Claro, claro. Así que sí, más o menos empezaron los chicos en febrero. Así Qué que ahí bueno. tenemos, viste, más o menos los meses que siempre tenemos para hacer ese primer encuentro. Muy bien, gracias. Y hay una cosa, nace entre ellos una confianza excepcional.
que entre ellos, y también con maestros, ¿no? Yo tengo siempre un ayudante en cada curso. Entonces, si no vienen a mí, vienen el ayudante, pero, en fin, a veces yo no tengo el tiempo justo para atender a todos. Pero claro, el ayudante que yo tengo en cada uno de los cursos también actúa. Son gente ya de nivel alto que están capacitados para ese tipo de atención. El valor de vivir. Qué situación fea, ¿no? Porque me parece que todos hemos pasado por algún momento por un estado de depresivo, de tristeza, ¿verdad? Pero una cosa es el pasar y otra cosa es cuando se profundiza. ¿Qué es la depresión? ¿De dónde viene? ¿Cómo la podemos tratar? ¿Sí? ¿Qué tipo de contención necesitamos cuando nos pasan estas cosas? Especialmente cuando los hijos se van, cuando nos vamos quedando solas o solos, porque también al hombre le pasa eso, va quedando el nido vacío. Hay diferentes circunstancias que te da la vida que en algún momento pasaste por esto. Bueno, de la depresión habla el doctor Giraldo Matura. Llegamos a un punto en el que, para continuar, tenemos que arrancar de cero. Comenzamos a vernos como una caja donde estamos atrapados y, sin importar cómo, intentamos escapar. La autoayuda, la terapia, las drogas, nos hunde cada vez más. Y la única manera de salir de esa caja es deshacerse de todo de un golpe. Mira, uno la construyó en primer lugar. Si tu gente te quebranta el espíritu, ¿quién los necesita? ¿Tu esposa que presume amarte? ¿Tu hijo que no te tolera? Por Dios, evítales la molestia. Volver a empezar no es una locura. Locura es vivir abatido y caminar medio dormido, adormecido. Día tras día tras día. Locura es presumir ser feliz. Aparentar que como están las cosas es como deben seguir para el resto de tu maldita vida. Toda esa esperanza potencial, todo el gozo, sentir toda esa pasión que la vida exprimió de ti, conseguir aferrarte a algo y arrancárselo a la multitud chupa de mentes. La depresión deriva del latín deprecio. Deprecio quiere decir como despreciarse. Es una situación de opresión, de abatimiento. Es un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente y que se caracteriza por un abatimiento, el término que dije anteriormente, anedonia, es decir, que se niega a los placeres de la vida. Tiene dos causas, puede ser endógena o exógena. Exógena cuando nuestra pareja nos dejó, o tuvimos un desastre económico, murieron familiares muy queridos, o se nos derrumbó toda una estructura que teníamos. Eso hay causa. Y endógena cuando, pese a que no nos va mal, lo mismo tenemos ese estado de tipo depresivo. Ahí ya entramos en el mecanismo, ¿no es cierto?, de genético. Puede haber drogas, puede haber alcohol, el tabaco también. A veces hay que ver si hay un cuadro de anemia. Está el trastorno depresivo mayor y el distímico. Hoy se le llama al tratamiento de estas cosas la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no es cierto? Pero el criollo ya lo resumía muy fácil. Decía, mijo, no te hagas mala sangre. Porque es cierto, malos pensamientos en el cerebro nacen psico, actúa sobre el sistema nervioso, destruye el sistema inmunitario y actúa en las glándulas de secreción interna y se nos altera nuestra sangre, es decir, como aparecen compuestos tóxicos. Ya se dijo muy simple antes, mijo, no te hagas mala sangre, porque la sangre se te hizo mala, culpa de esos pensamientos. Ahí entra lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario adrenal, de que el hipotálamo está en el cerebro, ¿no es cierto?, la hipófisis, otra grande del cerebro, y las suprarrenales, ¿no es cierto? También hay causas genéticas, en muchos casos es genético,
Lo sufre el 3% de la población. En total se calculan 350 millones en el mundo que sufren de depresión. Es mayor en las mujeres. Y entra el mecanismo de las endorfinas y, como dije anteriormente, de la gimnasia. Hacer gimnasia es tomar un vaso de endorfina. Endorfina porque son intermediarios químicos, mensajeros químicos que fabrica el cerebro, y que esos mensajeros, ¿no es cierto?, se llamó endorfina porque viene a ser una morfina interna, tienen un papel superior al de la morfina. La gimnasia regular, no que agote, puede hacer segregar muchas endorfinas. La dieta es muy importante, ver si no hay anemia. Hay muchos pesticidas como se usan hoy para cereales y todas esas cosas. Tener mucho cuidado, por favor. Dejemos un poquito los insectos que vivan también. Preferible convivir con ellos y no convivir con un veneno, porque con ellos hace millones de años que estamos, con los venenos no. Así como los mata a ellos, nos mata a nosotros. Son biocidas más que insecticidas. Mata la vida. Las flores de Bach, el gentian, para la depresión es muy bueno, la depresión continua. El mostar es para la depresión, cuando la depresión es que va y viene. El willow, cuando tenemos ese estado como de angustia. El tipo tango, ¿no es cierto?, que tiene esa angustia, ese llorar continuo. El pain, la autoacusación delirante, cuando nos acusamos de cosas que no hemos cometido, que se nos imagina. Rescue remedy para la angustia. El Star of Bethlehem, cuando hay un problema de un duelo no elaborado. El Will Ross también andaría en el mismo sentido. El Swiss Cherno, cuando ponemos el peligro de hacer cosas terribles, como hasta llegar al suicidio. En la homeopatía, el aconitum, las calcarias carbónicas, flórica o fosfórica, también el cáustico, la china, sobre todo en los problemas hepáticos, la simisífuga, que la simisífuga es para los cuadros de menopausia, el grafite, cuando son la celulitis, los casos que también puede causar depresión en una mujer, para sacar la celulitis, el HS en la parte de tipo menopáusico también superar esa situación. El Lycopodium clavatum, cuando es mucho la parte de tipo hepática. El Platinum, cuando es cuadro depresivo, pero al mismo tiempo como de soberbia, que como solo a ella le pasa. El Veratrum, cuando hay esos pensamientos que tenemos de tipo mágico. La pulsatilla, cuando es sobre todo una mujer muy tímida, muy temerosa y que se refugia en ella misma. En la fitoterapia tenemos el Epidium, que es la maca más selecta, que eso anda muy bien porque da energía, vitalidad y mejora la parte sexual. El Lycopodium también el hipérico es una planta que permite, el Hipérico perfoliatum, era una plaga en los Estados Unidos y no la podían terminar. Tiene las hojas perforadas, por eso se llama perfoliatum. El hipérico, entonces después se descubrió de que era una planta muy fuerte y esa fortaleza la comunica al individuo que la consume, por eso el hipérico. El romero es extraordinario por la potencia que tiene y también por rechazar todos los maleficios. Sabemos de que te planta romero y si entra una bruja a su casa y si lo toca, la planta se seca. Eso se ha comprobado 1000 veces. La cofea tosta o cruda, el ílex, la buena yerba mate, la carqueja, el guaraná también anda muy bien. Es decir, hay una cantidad de hierbas que podrían ayudarnos. La acupuntura tendríamos que ser la cefálica, como anteriormente, ¿no es cierto? Y las vitaminas, la cefálica y sobre todo las del cuello, dan muy buen resultado al mejorar la circulación en el cerebro. Tratar de cuidar el hígado, vitaminas, el timo también, porque la borraja anda bien porque tiene un remedio cordial que mejora la parte del timo, y los lisados de cerebro, lisado de hígado, los
pasado si es necesario. Todo esto nos permite actuar dando una cosa, dando otra, total y absolutamente inofensiva, que acá no hay peligro de equivocarse, porque si se da un remedio que teóricamente no es el indicado, tampoco le hace ningún daño. Por lo tanto, este tipo de terapias son muy útiles tanto para la ansiedad como para la depresión. El valor de vivir. De la depresión me voy al alma, porque es otra de las cosas que uno, a ver, quiere saber qué es. Viste que a veces te dicen, ¿no te pasa que vas, ay, me duele el alma? ¿Viste? Pero no podés definirla, qué es, ¿no? Bueno, Roxy Taxone nos define qué es el alma. El alma es esa porción del espíritu. Cuando hablo del espíritu podemos hablar, bueno, de Dios, por decirlo de alguna manera, que viene a hacer experiencia, o sea, viene a experimentar en la tierra lo que necesita justamente esa alma, es un cuerpo humano, en este caso cuando viene a la tierra, para poder experimentar emociones, vivencias y demás. O sea, es como que ese espíritu, ese Dios, de alguna manera necesita experimentar todas estas situaciones que uno por ahí vive en la tierra. Entonces, esa alma es parte del espíritu, no es parte de Dios. O sea, son esas chispas divinas que se dicen muchas veces que llegan a habitar nuestro cuerpo. ¿Y a qué venimos entonces? A experimentar. Para que esa alma experimente, evolucione y retorne a la fuente, como se dice muchas veces. Del alfa al omega, ¿sí? Del omega al alfa, vuelve y hace un retorno. Las almas, por lo general, según algunas teorías, ¿no? Porque estamos hablando siempre también sobre teorías. Claro. Es como que tenemos almas que llegan a encarnar, ¿sí? en este plano, luego suben y vuelven a hacer una segunda ronda, lo que no significa que son 2 encarnaciones, pueden ser miles de encarnaciones, ¿sí? Pero la segunda ronda es como que pega una segunda vuelta de experiencia. Pero eso es todo decisión del alma antes de llegar aquí a la tierra a encarnar. O sea, esa alma dice, bueno, antes de venir, yo voy a pasar cuando esté allá por esto, por aquello, por lo otro, ¿sí? Y a medida que va pasando, son experiencias que el alma va acumulando y va haciendo aprendizaje. Ese aprendizaje lo que hace justamente es que esa alma evolucione y vaya tomando escalones de elevación, de ascensión o de aprendizaje. Es como que va tomando distintos roles, ¿no? El alma sabe por dónde va a pasar. Obviamente cuando llega acá se olvida de todo. Es como que, viste que dicen el velo del olvido, cuando uno nace se olvida todo lo que aprendió. ¿Para qué? Para justamente seguir experimentando. Ahora, nosotros podemos experimentar, aprender, como siempre decimos, a través del dolor o a través del conocimiento. Hoy por hoy hay herramientas que lo que hacen es ver cuáles son los programas que tiene esa alma, ¿sí? Y poder de alguna manera limpiarlos para que no sigan oficiando, diríamos, como una ida y vuelta, ¿sí? Infinito, que uno no termina nunca de aprender. Claro. Porque vos decís, claro, siempre me pasa lo mismo en una determinada vida. Claro, entendí. Viste que a veces vos decís, ¿por qué siempre llego a este punto y repito, parecido o más o menos? Y bueno, justamente tiene que ver con un patrón, un programa que esa alma grabó, una emoción, porque el alma graba la emoción para que pueda después hacer la representación aquí en el planeta. Y una de las ideas es limpiar esos patrones, esos programas, justamente para al menos no repetir si es que decido volver. Porque la decisión está siempre en uno y de acuerdo también en cuántos aprendizajes uno tiene que ir haciendo en sus vidas. Muchas personas, por ejemplo, vinieron a canalizar energía, otras vinieron a ser empresarios, otros vinieron a ser jueces. Esa es la experiencia que vinieron a hacer. El desafío que el alma viene a enfrentar. Un alma siempre tiene desafíos. Y esos desafíos es como decir, bueno, llegué a esta línea, a ver si la sigo pasando. Y entonces vamos por más, ¿no? Esa es la idea. Porque la idea es ir tomando los escalones en la ascensión. O sea, un maestro ascendido, cuando hablamos desde la metafísica, ese maestro ascendido, justamente esa alma que tomó, diríamos, como maestro ascendido,
hizo muchas experiencias, pero luego si esa alma aprendió, si esa alma tiene todo un conocimiento y demás, ya queda un escalón de maestro ascendido. Entonces es como que no vuelve a reencarnar, porque ya hizo todos los pasos necesarios para llegar al escalón de maestro ascendido. Y cuando vos no vas sobre, diríamos, un monopatín, claro, que vas así derecho, que la vida no claro, si vos te das cuenta que siempre tenés esta cuestión de que un problema, una situación, es porque no estás escuchando el llamado de tu alma, el dictado de tu alma. Eso también lo decía Bach, ¿no? El valor de vivir. Un hombre que viene militando con el doctor Caballero, fue concejal, sí, es una persona muy trabajadora, un tipo re macanudo. Y claro, estábamos hablando del tema de los barrios, y yo a veces le digo, ay por Dios, todavía cosas que hemos hablado con el doctor Caballero mire, el doctor hace 11 años más o menos que está en este programa, hubo un impasse el año pasado, y todas estas cosas siguen pendientes, las cosas que va a hablar ahora Curi, ¿no? Digo, el abandono de los barrios, la salud, la inseguridad. Yo decía, Alfredo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué le pasa al municipio que no termina, ¿sí?, con estos grandes problemas que tiene la ciudad? Bueno, recorrí uno de los barrios y este es el problema que tiene. Alfredo Curi y los temas de la ciudad. Estuve en Amenábar y Pascual Rosas, barrio Triángulo, un barrio numeroso, gente trabajadora y algunos que se han profundizado, que se han quedado sin changa y sin trabajo. Ayer un grupo de gente que estaban con ese problema, que hablan al mercado y le dicen no tenemos ya suficiente cantidad de gente. Eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares de la ciudad. O sea, esto no es una cosa que es exclusiva, no es un problema de la ciudad, pero que existe en la ciudad, existe. ¿Y qué te planteas? Entonces, un tema grosso en ese lugar, un tema importante en ese lugar, es que ahí de noche y a partir de 5:30, 6 de la tarde, no entra una ambulancia, no entra un taxi. Y bueno, la gente, si se llega a enfermar, algún problema, tiene que irse a tomar algún colectivo, si pasa a altas horas de la noche, para que lo puedan llevar a un centro de atención, un hospital. ¿Eso es producto de la inseguridad? Yo creo que puede ser producto de la inseguridad, puede ser tenido en cuenta eso, pero también el tema que las ambulancias en los últimos tiempos, por ejemplo, no han entrado. Y acá tendría que haber algún convenio entre el municipio y la policía, para que en los casos, porque cuando va la ambulancia, no va para pasear, va para ver a algún paciente con algún problema de salud concreto. Llámese de tercera edad, llámese niño, llámese mediana edad, etc. Entonces, tendría que ir en la ambulancia, en el caso de que hubiese inseguridad, con algún policía que garantice la llegada. No quiero ser meramente cuestionador. Yo voy candidato y estoy proponiendo cosas, o propongo cosas para que se superen y para que la gente esté mejor. ¿Y qué propones vos acá? Bueno, concretamente, así como en los transportes de colectivo, no llegan a las terminales de línea. ¿Por qué? Porque se argumenta el tema de la inseguridad. Que vaya, yo inclusive hace años atrás había planteado que por lo menos a partir de las 8, 10 de la noche, acompañara un policía a las unidades de transporte. Aparte pensemos lo siguiente, las frecuencias con las que circulan los colectivos de la ciudad de Rosario, es decir, las frecuencias son mucho más largas y no son como durante el día. Entonces podría acompañar para llegar ahí, porque en última instancia el colectivo llega a la noche a tal lugar, a tal barrio. ¿Qué hacemos de esa manera? Protegiendo, llevando a la policía arriba, para que la gente pueda volver. Porque si a vos te dejan 15 cuadras de tu terminal de línea, ¿qué te haces? ¿15 cuadras caminando para llegar a tu casa? ¿10 cuadras caminando para llegar a tu casa? En muchos lugares con un déficit importante de iluminación, que sabemos también que son los elementos, iluminación, la arboleda, todo eso hace también a la inseguridad. Totalmente. Cuando vos estás en un lugar que está todo oscuro, tenés plaza, tenés frente al canal de Rosario, claro. Sí. Donde a veces de noche vos caminas, pasás por ahí y vos ves
la baja de alumbrado. Entonces vos cuando hablas de la seguridad, que de la seguridad, el municipio tiene que garantizar algunas cosas elementales, entre otras cosas más que hacen a la inseguridad. Entonces, el tema del alumbrado, el tema del corte de árboles, de poda y escamón de árboles, la llegada a destino del transporte urbano de colectivos, porque ¿quién lo toma de noche cuando viene? ¿El que vuelve de su trabajo o el que va a su trabajo? Acá tenemos que pensar que a las 12 de la noche, mujeres, hombres, que son enfermeros, que trabajan en hospitales, que trabajan en sanatorios, vos sabés que hay turnos en las terapias intensivas que son de 6 horas, son de 18 a 24, de 24 el que entra y el que sale, o sea que tenemos que pensar el del ida y vuelta del transporte colectivo. No creo que muchos que son enfermeros tengan auto, ojalá que así ocurriese de noche, pero tenemos que pensar nosotros en el transporte público como cuestión general para todo el mundo. Eso es como el uniforme escolar. ¿Está claro? Entonces, si tenemos un transporte público de noche seguro, con una mediana seguridad, que tiene que estar con un convenio con la policía, inclusive han incorporado policías en la ciudad de Rosario, me parece que hay una forma de darle protección a la gente. Mirá, esta es la cuestión de fondo. Yo te estoy tocando esa arista nada más que está vinculada al transporte, que tiene que llegar a tal lugar, cómo se puede complementar con la policía justamente para que se asegure la llegada a destino de los colectivos, porque ya está pautado así con la Secretaría de Servicios Públicos. Tanto de las empresas públicas, Centuro, la mixta, como la empresa amarilla, que también tienen el poder concedente de la municipalidad, tienen que cumplir a rajatabla para llegar, porque de los distintos barrios que vos tomés, gente que trabaja, gente que vuelve de la escuela, chicos, chicas que vuelven de las escuelas nocturnas, ¿no es cierto? Hay que pensar en todo eso, porque también hace a generar una ciudad donde esté más integrada, contenida. Entonces estos son temas, me parece a mí, que hay que tener en cuenta. El valor de vivir. Estamos en un momento donde hay muchos abusos. Pero yo siempre pregunto de dónde proviene y qué le pasa a estos hombres, ¿sí? Desde memoria celular, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer. Bueno, Adriana Torres te cuenta. El tema es un tema complejo y tiene mucha complejidad, y máxime hoy donde estamos hablando de la mujer, de todos los actos de femicidio y de toda la impunidad que hay en la sociedad sobre las personas que cometen este tipo de atrocidades. Muchas veces llegan a la consulta personas que no se han dado cuenta y no han tomado dimensión de su problema de pareja a nivel sexual. Y esto también son agresiones, es violencia. La mujer hoy, ¿sí?, por más evolucionada o liberada de viejas y ataduras y de viejos conceptos, las mujeres traemos una impronta generacional, y digo generacional, bien hacia atrás, en donde la mujer tenía que ser sometida, la mujer tenía que estar a disposición del hombre cuando el hombre lo deseaba, y esto representa un problema realmente terrible hoy en esta estructura que quiere salir de ese sometimiento. Y también está una cultura, los hombres, ancestral, bien ancestral, en donde el hombre era el macho, el fuerte, y actuaba sobre la mujer desde un principio animalesco. Y si nosotros nos ponemos a pensar, el ser humano es el único ser vivo del planeta que se escapa a las leyes naturales. ¿Por qué? Porque una perra y un perro, la perra acepta al perro, al macho, cuando realmente ese macho
va a ser el que le va a ayudar a mejorar su especie. Una perra puede tener un montón de perros a su alrededor y sin embargo va a elegir el que mejor le ayude a preservar su especie. Los seres humanos, lamentablemente, como venimos unidos a una cultura y venimos unidos a una historia y a un montón de cosas que hemos ido aprendiendo desde las vivencias, vamos repitiendo y nuestro ADN se fue conformando con el campo emocional de mamá y papá, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias y con nuestras creencias. Entonces, muchas veces la mujer dentro de la pareja es sometida. Y está sometida por su propio esposo. ¿Por qué? Porque responde a un modelo aprendido, a un modelo vivenciado, a las creencias que tiene. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta, ¿sí? Se da cuenta además que no solamente es abusada por este marido, fue abusada de niña, fue abusada en su integridad en alguna parte de su vida. Y lo que tiene este método maravilloso que represento, que es el método de memoria celular, método Goncalves, es que nosotros podemos sanar a esa mujer maltratada. Y cuando esa mujer maltratada se sana, los hombres que pasen ahora adelante ya no pasan por el escáner de a vos te puedo abusar, a vos te puedo maltratar, a vos te puedo. No, el escáner va a pasar a vos te tengo que respetar. Y esto es algo que hoy todavía la sociedad no estamos terminados de acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque son nuevos paradigmas. Estamos tratando, y lo decía en el micro anterior con otro tema, estamos tratando problemas de esta sociedad hoy por donde estamos atravesando, viviendo en extremos, y tenemos que entender que hay un lugar en donde desde donde estamos codificando lo que nos está pasando y tenemos que aprender a sanarnos. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma no lo podemos resolver desde el viejo paradigma. Entonces, si te sentís maltratada por tu pareja sexualmente, esta no es la primera vez que te ocurrió. Tenés que venir a transitar por lugares terapéuticos en donde vos puedas salir de la víctima y poder encontrar una solución al problema. ¿Y cómo encontramos la solución al problema? Buscando en tu biografía, en tu historia, porque vos seguramente al pasar por esta mamá que elegiste, por este papá que elegiste, fuiste transitando por un montón de situaciones de violencia sexual. Las viviste, las viste, las experimentaste. De esto no se habla, entonces nunca pudiste preguntar. ¿Cuántas veces las mujeres, cuando llegan a memoria celular y yo les hago la ficha primera y donde empiezo a hacerles preguntas, dicen, este tema nunca se lo pude contar a nadie y pasé por años de terapia? Y sin embargo, ¿sí? Este tema no es un tema de hoy, es un tema que venís arrastrando de hace mucho. Y no importa si tenés 40, 50, 70 u 80 años. Lo importante es que cuando una mujer sana, sanan sus hijas y sanan sus descendientes. Y las mujeres que formamos a hijos varones también los tenemos que formar desde este lugar de autorrespeto. Yo los invito a sanar, porque cuando una persona sana, sanan sus hijos y su descendencia. Gracias. El valor de vivir. Yo te quería hablar del tema de hoy del doctor Tobaldo, ¿no? Porque yo le decía, Tobaldo, estamos todos congestionados, ¿qué nos pasa a los rosarinos? Pero bueno, él dice, él tiene otra teoría sobre esto, sobre lo que nos pasa, la congestión, ¿sí? Hay que dejar que el cuerpo se limpie, hay que tomar antibióticos, ¿por qué nos pasa? Bueno, escuchar al doctor Tobaldo, si estás con congestión, con mocos, vamos a escuchar a ver lo que te dice él. Ahí el Tobaldo. Todos los cuadros empiezan como congestivos. El primer acontecimiento que sucede es el enfriamiento de las vías respiratorias. Cuando se produce el enfriamiento de las vías respiratorias quedan abiertas. O sea, no tiene manera de defenderse. Entonces el organismo, ¿qué hace? Como muy sabio, hace una red de mocos y se organiza de tal manera que vos estés tosiendo. Vos fíjate que los primeros síntomas que moco y tos. Bueno, es una respuesta orgánica a eso. Entonces, que lisa y llanamente el paciente va a su médico porque dice, estoy con tos, que no puedo más, y la cosa.
antihistamínico, corticoide, corta la respuesta orgánica. A los 2 días está infectado, estás tomando antibióticos, obviamente. Entonces tenemos que dejar que el cuerpo se depure. Obvio, no, que se depure, no, que frene el proceso, que te defienda. Entonces, ¿cuál es la manera de recuperar eso? Recuperando la movilidad ciliar, que son los pelitos de las vías respiratorias. Por eso se indica vapor y no se indica nebulización. Hay una serie de cosas que son muy mal interpretadas desde el punto... La cebolla es un excelente descongestivo. El ácido de la cebolla es descongestivo. Entonces, hay cosas que tienen mucho que ver con la conducta médica. Qué bárbaro. O sea, la conducta médica desarrolla patologías, en definitiva, en este punto. Porque si vos no controlás el cuadro, aparte, no te olvides que el cuadro congestivo, el enfriamiento y pérdida de la movilidad ciliar es la condición espectacular para que un virus o una bacteria se instale. Entonces, si vos no actúas rápidamente las primeras 48 a 72 horas, termina infectado seguro. Entonces, todo con gripe, todo. Es manejar mal la cosa. No es tan así como no estamos todos muriendo. No estamos todos muriendo, no pasa nada, no se está muriendo nadie. Lo que a nosotros nos enseñan en clínica médica, cualquier médico, o sea, es eventualmente si querés una estimulación inmunológica, toma vitamina C o alguna vacuna C, alguna cosa. Pero las concentraciones de lo que hay en el mercado hoy, eso, y está demostrado por un premio Nobel, no lo digo yo, no tiene ningún sentido eso, o sea, y si vos tomás un redoxón, tomás los 8 o 10 gramos que hay que tomar por lo menos por día, en una vitamina que es hidrosoluble, que se va como el agua, hablando mal y pronto, agarra una cagadera que ni te cuento. O sea, ahora, Daniel, ¿cómo nos paramos entonces? Porque el sistema inmunológico se estimula de otra manera, no se estimula con vitamina. ¿Y de qué manera? De estimulación orgánica se hace. El sistema inmunológico hay que saber cómo está compuesto, cuál es el orden, qué es lo que va pasando y cómo se debe estimular en cada uno de los tiempos. Entonces, y tomar lo que es evaluar muy bien si una enfermedad es una enfermedad como tal o es una respuesta inmunológica del cuerpo. El valor de vivir. Yo sé que vos tenés que hacerle una consulta. Andá a verla, hacer. Pero hay algo que tenés que saber. ¿Por qué vas? ¿Qué buscas cuando haces una consulta de tarot? Bueno, Griselda te dice de qué se trata. Andá a verla y después contame cómo te fue. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Una consulta de tarot es una forma de pararte en un punto real, en el día que estás viviendo, porque la consulta de tarot muchas veces se busca para que te adivinen el futuro, para que te digan si vas a tener novio, si vas a cambiar de trabajo. Básicamente, una consulta de tarot te pone en este lugar presente. Te pone en el lugar de que puedas observarte, porque el gran conflicto que tenemos, como siempre les digo, es que nosotros podemos observar cómo la otra persona está tomando X camino y no lo está haciendo bien. Nosotros vamos observando y claro, es facilísimo ver lo que hace el otro, ver el conflicto que tiene el otro. Lo realmente importante y revelador para nosotros es poder pararnos en el día de hoy, en el momento que estamos viviendo, poder vernos y poder de ese modo, con esa realidad, con ese camino de los arcanos, develar el misterio de nuestro día hoy. Si nosotros develamos qué es lo que nos ocurre hoy, va a ser mucho más sencillo hacia adelante ver de qué modo podemos avanzar, porque si avanzamos con los ojos cerrados por la vida o por donde sea, con los ojos cerrados, obviamente que no vamos a tener capacidad para resolver, capacidad como para adelantarnos a X circunstancias. Entonces el tarot te para en un punto de mostrarte cómo estás hoy y cómo estás hoy vas a poder a futuro ver cómo resolver tus conflictos. Entonces les decía que lo importante es sabernos parar en el día de hoy. Si nos paramos, nos observamos, podemos resolver estos conflictos que día a día vamos teniendo. Ese velo que yo digo que muchas veces tenemos y no podemos desenmarañar todos esos pensamientos que nos vienen a la cabeza y que nos es tan difícil avanzar.
El tarot, ¿qué hace? Te para en tu día actual y te ayuda, te impulsa a salir con los ojos más abiertos y con más conocimiento de vos mismo, porque en realidad muchas veces buscamos conocer al otro, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Si nos conocemos a nosotros mismos, comenzamos a estar en un estado de bienestar, que es lo que siempre te digo. Tenés derecho al bienestar. Y sabés que si querés verme, podés tomar un turno, vas a ver los números acá abajo. Muchísimas gracias. El valor de vivir. Trabaja mucho y es una mujer que divulga mucho el agua de mar, gratis. Que eso es lo importante, gratis. Y está por todos lados. Hoy va a hablar una médica que se llama Carrillo, ¿sí? Una médica. Es importante esto, ¿sí? Cómo consumir el agua de mar, por qué lo toma ella, para qué nos sirve. Bueno, Griselda Donatucci le hizo una nota. Soy Griselda Donatucci, estoy en Nicaragua con la doctora Wilda Carrillo. Ella es médico general naturoortopático. Yo, en mi experiencia, me desintoxico por 10 días un vaso de agua de mar, solito, hipertónica, en la noche, al rato un vaso de agua potable, por 10 días. En esos 10 días, yo no es que diga, no voy a comer. Yo siento desde allá adentro, de mi mente y mi cuerpo, que solo quiere fruta y pequeñas cantidades. Entonces, agarra mi cuerpo y comienzo a bajar 1 libra diaria. Entonces yo ya tengo esa forma de bajar de peso. Perdón, doctora, entonces, porque la gente después empieza, ¿cómo es? Es un vaso de agua de mar puro, o sea, hipertónica, a la noche. A la noche, ese día que va a comenzar, se cena unas 2-3 horas antes para que no dé náusea y poco. Y yo lo que hago es respiración abdominal y le digo a mi cerebro, esto que voy a tomar me va a desintoxicar, me va a limpiar, me siento muy bien. Entonces ya mi cerebro está adaptado a lo que voy a hacer. Y comienzo a tomarme el vaso y me mojo los labios, porque al sentir el agua en los labios me hace sentir que estoy en el mar. Y entonces mi cerebro me remonta a esa paz del oleaje, de todo el entorno de mucha paz, y comienzo a beberme de un solo. Pareciera que fuera una misión imposible, pero no, lo hace uno y al día siguiente son los resultados. Va al baño, se siente dinámico, activo. Así es. Sí, doctora, déjeme decirle que esto de la desintoxicación le va a encantar a la gente, especialmente, como decíamos antes, el que quiere bajar de peso. Solamente el vaso de agua de mar pura por 10 días toma a la noche. Sí. Y después, bueno, que el organismo solo va a querer comer sano y eso. Así es. Pero en principio, con respecto al agua de mar, es un vaso puro por noche, por 10 días. Por 10 días, y he visto los resultados. Personas bien obesas, tomando agua de mar, bajando, baja de peso. Perfecto. Con respecto a la manera que usted la está incluyendo el agua de mar en su vida, ¿desde cuánto tiempo hace que la toma? Yo con mis procesos de desintoxicación tengo 4 años. Sí. Pero al inicio yo la comencé a tomar gradual. Sí, entonces, digamos, si para hacerme una limpieza así natural, tal vez que fui a una cena y que comí muchas cosas condimentadas y fritas, entonces yo al día siguiente pues tomo 3 veces. 50 cc en un vaso de agua, siempre me encanta echarle limoncito, y 3 veces. Pero normalmente solo bebo 2, en la mañana y en la tarde me bebo mi poquito de agua. Y en estos años que está tomando el agua de mar, ¿usted fue sintiendo todos esos efectos beneficiosos que la mayoría de nosotros siente con el agua de mar? ¿La usa para cocinar? Sí, todo eso se los explico a los pacientes. Tienen que echarle hasta los frutos, jocotitos, mamón, rocíelo con agua de mar. Al arroz, al vapor, abajo, agüita de mar. A las ensaladas, agüita de mar. Es que es importante que la gente sepa que lo podemos tomar, comer y disfrutar el agua de mar sin miedo a nada. Y gracias.
Gracias a usted, doctora. Vamos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donetucci. Suscríbanse si no lo hicieron, por favor, pongan me gusta en los videos. Y seguimos así entre todos, así, tejiendo esta red, haciéndola cada vez más sólida, más interconectada, porque esto es lo que creo que necesitamos, la interconexión, la reciprocidad consciente, el intercambio consciente entre todos. Así que bueno, un abrazo muy, muy grande para todos. El valor de vivir. Chicas, el 6 de septiembre hay un encuentro de mujeres sindicalistas y trabajadoras que es importante. Voy a estar cubriéndolo porque me encanta, porque para saber las opiniones de otras mujeres sindicalistas, ¿sí? Que es importante que se vayan incorporando. Pero bueno, de este tema habla Yamile Baclini, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión y bueno, hay otros ejes que trabaja la Secretaría de Desarrollo Humano que tienen que ver también con esta creación de la red de mujeres. Y a la vez, hoy, por ejemplo, estamos en miras de 2 proyectos. Uno, por un lado, es el segundo encuentro de mujeres sindicalistas y trabajadoras. Ay, ¿cuándo es? Es el 6 de septiembre del corriente año, Hay que estar ahí. en el Fontana Rosa. La verdad que es un éxito muy grande poder realizarlo porque es el segundo que se realiza, es a nivel provincial y ya el año pasado tuvimos la enorme satisfacción de tener mujeres trabajadoras y pertenecientes a sindicatos o mujeres que aspiran a formar parte de un sindicato o ser delegadas de distintos ámbitos y gremios de toda la provincia, porque no pensemos que son solamente mujeres municipales. Acá hay mujeres que se dedican al rubro textil, mujeres en luz y fuerza, mujeres de sanidad, mujeres docentes del ámbito privado, docentes del ámbito público, mujeres del norte de la provincia, mujeres del sur de la provincia. Entonces realmente se da un diálogo súper nutritivo que tiene que ver con trabajar con perspectiva de género. Y en este sentido se trabaja abordando 2 ejes temáticos. Por un lado, el análisis de los obstáculos que uno todavía ve, cuáles son los que encontramos y fundamentalmente seguimos conversando sobre el tema que tiene que ver en coordinar o conciliar el rol productivo de la mujer, es decir, la parte laboral, lo que se hace afuera, lo que se ve, con el rol reproductivo de la mujer que tiene que ver con la vida en el hogar, ¿no es cierto? Esto de formar una familia, de hacerse cargo del hogar. Y el otro eje temático que se trabaja en el encuentro es el empoderamiento. Porque por un lado, bueno, uno hace un análisis de acuerdo a las vivencias y las experiencias que trae desde su ámbito laboral, personal, de todas las partes de la provincia. Pero por el otro lado también trabajar en el empoderamiento, cómo vencer estos obstáculos, cómo empoderarme desde el lugar en el que estoy. Porque si bien hay mujeres que han logrado grandísimas cosas, no todas queremos llegar a esos lugares, a veces queremos estar en otros lugares. Y esto lo escuchaba el otro día en una charla interesantísima a la que fui, de un libro que salió recientemente, que es Economía Feminista. Ah, sí. Bueno, un libro muy interesante, yo estaba leyéndolo y bueno, y escuchaba al autor el otro día y la verdad es que me llena de satisfacción escucharla porque muchas veces, todavía aún hoy, cuando se habla de feminismo, se piensa en estas cuestiones estigmatizadas que hay acerca del feminismo. Uno imagina una mujer feminista con determinadas características y como que fuera algo que está en oposición al hombre. Cuando en realidad hablar de feminismo, así como tener esta perspectiva de género, se trata de construir una identidad diferente, se trata de construir la búsqueda de la igualdad. Y esto se logra a través de la equidad. Entonces, bueno, trabajar todas estas cuestiones, tratarlas. La verdad que estar en el sindicato municipal, estar en la Secretaría de Desarrollo, me llena a mí de orgullo y de satisfacción. No tengo más que
Lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo amor y le pongo dedicación. Me gusta lo que hago y bueno, estamos para eso. Gracias. Como siempre digo, el sindicato es un espacio propio del trabajador y el trabajador y la trabajadora tienen que venir y apropiarse, tienen que traer sus ideas, sus proyectos, sus ganas y siempre van a encontrar un lugar allí porque es su casa. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.